Muy bien, hoy comenzaremos con una miniserie que durará 5 semanas llamada Los 5 pilares de la fe evangélica. Esta serie se incluyó en este tiempo del año porque precisamente en el mes de octubre estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Quiero contarles un poquito de historia. El 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de la iglesia de Wittenberg. Entonces usted dice, bueno, ¿y eso qué? Bueno, les voy a explicar un poquito. En ese tiempo, publicar algo sobre las puertas de una iglesia era como una manifestación abierta acerca de un pensamiento. Es como cuando nosotros ponemos en Facebook, les pongo un ejemplo, pongo esta siguiente frase: Dios no existe, en mi muro de Facebook, e inmediatamente empiezan todos a comentar, no, si existe, no sé. Bueno, y empieza todo el mundo a dar su opinión. Y esto fue lo que hizo Martín Lutero, usar el Facebook de esa época para manifestar 95 tesis acerca de las indulgencias que estaba proclamando la iglesia de Roma en ese momento. Y Martín Lutero lo hizo como una invitación a eruditos y académicos de la época a discutir sobre estos puntos. Ahora, lo que comenzó como una manifestación de inconformidad, lo que comenzó como una publicación en el muro de Facebook, terminó siendo un movimiento de retorno a las Sagradas Escrituras. Y a partir de ahí se generó este movimiento de la Reforma, la cual se basó en 5 puntos que usted medio lo puede leer ahí en pantalla. En latín, uno de estos era sola Scriptura. Segundo, solus Christus, sola gratia, solo fide, soli Deo gloria. Cuando se afirmó que la iglesia debía volverse a solo escritura, se estaba diciendo que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Lo segundo que se proclamó en la Reforma es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en la persona de Jesucristo, excluyendo así todo mediador para llegar a Dios. Tercero, se proclamó también solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Jesucristo. Cuarto, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de participación humana para alcanzar esta salvación. Y el quinto, y del cual estaremos hablando el día de hoy, es solo gloria a Dios, o solo a Dios sea dada la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Miguel Núñez, en este libro, que usted puede, si desea, adquirir en la librería por un costo de 20,000 pesos, habla acerca de esas 95 tesis. Les voy a leer algo que él tiene en la parte de atrás. Dice: hoy día la iglesia se encuentra nuevamente en la necesidad de una reforma. Y nosotros volvemos a protestar. En Latinoamérica vivimos tiempos en los que el Evangelio de Jesucristo está siendo diluido, comprometido, vendido y negociado. Esto sucede porque hemos desplazado la palabra de Dios y el Evangelio a un segundo plano por doctrinas y prácticas llamativas, pero antibíblicas. Por tal razón, es responsabilidad de la iglesia y de sus líderes pararse en la brecha y defender nuevamente lo que debe ser su centro de fe y conducta.
la palabra de Dios. Así que si usted quiere profundizar en estas 95 tesis, puede adquirir este libro en la librería. Muy bien, hoy vamos entonces a centrarnos en la última de las 5 solas, como se le conocen, o como nosotros hemos definido, 5 pilares de la iglesia evangélica. Solo gloria a Dios. Le invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 33 y 36. Y cuando lo encuentre, se puede poner sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Muy bien, si ya lo encontró, puede ponerse sobre sus pies. Aunque si usted se acuerda de lo que canta y no canta en piloto automático, yo sé que se sabe esta canción porque la cantamos ahorita, fue la 4ª canción y es una canción que se ha estado haciendo muy seguido en la iglesia. Es más, les tengo una noticia, esta canción ya la grabamos y estamos esperando que el productor nos lo entregue, entonces en breve tendremos la publicación de esta canción. De grabación como Ministerio de Alabanza. Muy bien, Romanos 11, 33 al 36. Vamos a leer todos a una sola voz. 1, 2, 3. Qué profundas riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios, sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Puede tomar asiento. El texto de hoy es conocido como la doxología, y esta doxología es la conclusión de los capítulos 9 al 11 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo viene hablando acerca de la elección soberana de Dios, o lo que conocemos también como la doctrina de la predestinación, que consiste en que Dios a unos llama para salvación y a otros para perdición. Esto efectivamente puede despertar muchas preguntas en los primeros destinatarios de esta carta, como también genera en nosotros inquietudes. ¿Cómo así que Dios escoge a unos y a otros no? Ahora, la iglesia que recibió esta carta, la iglesia que estaba en Roma, se componía por judíos cristianos y gentiles cristianos. Los judíos cristianos, en medio de su caminar con el Señor, podrían haberse preguntado: si nosotros somos el pueblo escogido por Dios, si la salvación sale de los judíos, ¿por qué le permites a estos gentiles, a este gentil que se sienta a mi lado, disfrutar de una relación con Dios? Pudo haber sido preguntas que se generaron en medio de la iglesia primitiva. Ahora, los gentiles cristianos podrían haberse preguntado: ¿por qué nos excluiste a nosotros de la salvación por tantos siglos y se le diste a un pueblo rebelde que siempre rechazó tu voz? La vida trae preguntas. En el caminar resultan cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Incluso nos atrevemos a decir: Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Podrías tú encontrarte en una realidad hoy como: me echaron del trabajo, o ¿por qué murió esa persona que amaba profundamente? O ¿por qué abusaron de mi buena fe? Y en los cuestionamientos de la vida incluso nos atrevemos a decir: la vida es injusta, Dios es injusto. Me echaron a mí, que era un buen trabajador, y a mi compañero, que es un vago, lo ascendieron. No sé cuántos han encontrado con esa realidad. Dios es injusto porque permitió que el banco me quitara la casa. Y en esos momentos complejos de la vida,
Incluso intentamos darle consejos a Dios. Señor, si tú hubieses permitido que yo me casara con esta persona, yo sería feliz. O Señor, si usted me hubiese permitido disfrutar de ese empleo al cual me postulé, yo podría dar más para tu iglesia. Y todos en algún momento nos hemos atrevido a preguntarle a Dios, a cuestionar a Dios, a llamar cuentas a Dios, pues creemos que la vida gira alrededor de nosotros y que por ende merecemos respuestas. Hace unas semanas el mundo ha venido experimentando algunos eventos que han sido devastadores y que incluso hubo un meme por ahí que sacaron que a mí me dio risa y me identifiqué mucho, porque decían: huracanes, terremotos, amenazas nucleares, ¿para qué va a hacer dieta? ¿Cierto? Esa era la frase. Entonces yo me identifiqué mucho. Y efectivamente hace unas semanas el mundo experimentó unos huracanes que dejaron pérdidas, huracanes que dejaron personas en la calle, personas desprotegidas, otros murieron en medio de terremotos. Incluso el mundo se encuentra hoy día en medio de una tensión por una guerra nuclear. Y todo esto efectivamente despierta preguntas. Preguntas como: Dios, ¿por qué permitiste que murieran más de 20 niños en una escuela? Más bien hubieses mandado ese terremoto a Corea del Norte y ya, todo en paz. Y el texto de hoy plantea 3 preguntas que el mismo pasaje responde a sus inicios. Y la primera pregunta es: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Ahora, más adelante vamos a estar encontrando la respuesta a estas preguntas. Pablo comienza con esta doxología. La palabra doxología, para los que no entienden, es una palabra compuesta que en griego, primero doxa significa gloria y logos significa palabra o expresión. Así que podríamos decir que una doxología, o cuando decimos vamos a cantar la doxología, estamos diciendo que es una fórmula o una expresión de alabanza a Dios. Y Pablo usa esta fórmula o esta manera de alabar a Dios de acuerdo a las verdades que él no comprende ni dimensiona en su ser, pero que acepta. Ahora, para que continuemos y podamos sumergirnos en el sermón, vamos a ver un video. Gomez, Goodybet, Columbia, 83 meters, 5 fins, constant weight, world record attempt, dive time 3 minutes.
Sofía Gómez, colombiana que hace poco rompió el récord mundial de apnea, inmersión en el mar. ¿Sabe cuántos metros alcanzó ella a descender? Oiga, yo una vez intenté caretear. En serio, no pasé, yo creo que 2 metros y ya me estaba ahogando. Esta mujer nadó hacia el fondo y alcanzó un récord mundial de 83 metros en 5 minutos. Es colombiana. No solo Nairon alcanza triunfos. Ahora, es bien hondo, ¿verdad? Pero el océano es más profundo. Incluso la ciencia ha intentado explorar la profundidad del mar en 3 ocasiones. La última vez lo hizo con un robot que llegó a unos 10.902 metros. Incluso ellos dicen que si esa fuese la verdadera profundidad del océano, solo sería un 1% ante la inmensidad de esa profundidad. Sin embargo, ellos reconocen que no están seguros que sea la verdadera profundidad del océano. Y vaya manera del apóstol Pablo comenzar esta doxología cuán profunda. Cuando hablamos de la palabra profundidad, nos referimos a algo que es oculto, algo a lo que no se puede llegar, que es reservado, que causa misterio y que solo nos queda hacer algo: asombrarnos. Y esto es lo que Pablo está haciendo, asombrarse ante la profundidad de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es tan profundo que nadie podría entenderlo ni conocerlo a plenitud. Nosotros conocemos de Dios lo que Él nos ha revelado de Él en su palabra, pero no podríamos decir que todo eso es Dios, porque Dios es inmensamente profundo y nosotros jamás podríamos comprender la dimensión de la grandeza de Dios. Sin embargo, damos gloria a Dios que nos ha permitido conocer algo de Él, y es lo que tú y yo necesitamos conocer. Ahora, el texto de hoy señalará entonces 3 atributos. 3 atributos que serán la respuesta a las 3 preguntas. 3 atributos que señalan quién es Dios en este pasaje. Un Dios rico, sabio y lleno de conocimiento. Un Dios profundamente rico, profundamente sabio y profundamente lleno de conocimiento. Hablemos entonces de nuestro Dios, que es profundamente rico. Rico porque su extravagancia no puede ser medida ni comparada. Nosotros normalmente medimos la riqueza de las personas por las posesiones que tiene, ¿cierto? Si llega un hermanito a la iglesia con un Renault 4, uno dice, bueno, sí tiene un Renault 4. Pero si llega un hermano en un Audi, en un BMW, en una Hammer, uno dice, wow, este hermano debe tener plata, ¿cierto? Y Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 2 dicen de nuestro Dios. Y mire la dimensión de la riqueza de nuestro Dios. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es también el reino y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Nuestro Dios, hermanos, es dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Así que cuando usted y yo decimos, es que yo tengo una casa, aquí el texto nos está diciendo que todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, Él puede decidir sobre tu casa, incluso sobre tu vida y todo lo que tenga que ver contigo. Nuestro Dios es profundamente rico porque lo posee
todo es de Él. Pero también es profundamente rico porque es creador de todo. Nuestro Dios es el gran tesoro, la perla de gran precio. Si hay algo que podríamos intentar definir como lo más valioso en el universo entero, es Dios mismo. En lo existente, nuestro Dios es lo más valioso. David dijo, refiriéndose a Dios: fuera de ti no poseo bien alguno. David consideraba a Dios como el tesoro más valioso que alguien pudiese tener. ¿Qué es aquello entonces que consideramos como valioso? Sería una pregunta que tendríamos que respondernos. Ahora, los dos atributos siguientes que menciona el texto es un Dios lleno de conocimiento y de sabiduría. Y aparentemente son palabras que podrían llevarnos a lo mismo. Pero en el griego, el conocimiento es la conciencia de los hechos. Y la sabiduría es la conciencia de cómo utilizar esos hechos. Hablemos también entonces de nuestro Dios, que es profundamente sabio. ¿Usted conoce alguna persona sabia? ¿Conoce alguna persona sabia? Yo conozco una persona sabia, y bueno, conozco varias personas muy sabias. Y normalmente definimos a una persona sabia porque puede explicarnos con facilidad conceptos que pueden ser ambiguos. Una persona sabia podría ser también aquella que puede discernir, entender correctamente las cosas cuando hay nubosidad, cuando hay confusión. Incluso denominamos a una persona sabia porque su entendimiento y prudencia nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y Pablo está diciendo aquí: nuestro Dios es profundamente sabio. Nadie se compara a la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro Dios fue sabio en ponernos a nosotros en la familia que crecimos. Nuestro Dios fue sabio para ponernos al lado del hombre, la mujer con la cual nos casamos. Nuestro Dios fue sabio para hacernos colombianos. Por eso deleítese en que Dios le puso en este país, pero también es sabio en haberle puesto en esta iglesia. Nuestro Dios es también la fuente de la sabiduría. De Él sale toda la sabiduría. Si alguien puede proclamarse como sabio, esa sabiduría la ha recibido de nuestro Dios. Y nuestro Dios es tan sabio que nadie podría explicar sus resoluciones. Tan sabio es nuestro Dios que entretejió la historia de la humanidad. Todo lo que ha sucedido en la humanidad ha estado dentro del control soberano de nuestro Dios. Ahora miremos un poco la sabiduría de Dios en la creación. Dios creó a un planeta perfecto, aunque nosotros nos hemos encargado de destruirlo. Esta tierra es tan perfecta que si el eje sobre el cual gira la tierra se desplazara hacia atrás del sol, allí está el sol, aquí está la tierra, y si la tierra se moviese solo 5 grados hacia atrás, nosotros podríamos morir congelados. Pero nuestro Dios es tan sabio que si la tierra se acercase solo 5 grados o girara 5 grados hacia el sol, en la parte hacia adelante, podríamos morir calcinados. El cuerpo humano también es una obra maestra de nuestro Dios. Tan perfectos somos que cada órgano, cada extremidad de nuestro cuerpo sirve para algo, tiene una función. Todo lo que existe tiene entonces un propósito divino y sabio de nuestro Creador. Nada de lo que existe está sin propósito. Todo lo que existe tiene un propósito específico para Dios. Y todo lo creado, hermanos, todo lo que nosotros vemos es un testimonio innegable de la sabiduría de nuestro buen Dios. Romanos capítulo 1 dice que Dios mismo se reveló a los hombres en la creación. Nuestro Dios es tan sabio que ha sabido entretejer la historia humana
para restaurar a aquel hombre que un día se perdió en el huerto del Edén y establecer el reino de su Hijo amado. Nuestro Dios no es solo sabio entonces, sino también lleno de conocimiento, omnisciente. Nuestro Dios conoce todos los hechos registrados en la historia humana. Nuestro Dios conoce toda la información almacenada en todas las computadoras del mundo. Nuestro Dios incluso conoce todos los textos escritos en todos los libros de las librerías del mundo. Él lo conoce todo y nada se escapa de su conocimiento. Nuestro Dios conoce todo lo que sucede en la tierra. Él ve todos los acontecimientos buenos y malos. Nuestro Dios conoce incluso no solo lo que pasa en la tierra, sino también en la atmósfera. En los lugares más escondidos y recónditos del espacio, nuestro Dios sabe qué sucede en cada galaxia, en cada estrella y en cada planeta. Nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, porque el tiempo está en Él. Podríamos entonces decir que nuestro Dios conoce los momentos más difíciles que tú has atravesado en la vida. Aquellos momentos donde nadie ha visto. Allí Dios ha visto tu realidad. Tu realidad no ha sido ajena al conocimiento de Dios. Nuestro Dios conoce también la mente humana. A veces pensamos que nadie se enterará de nuestros pensamientos y usamos nuestra mente para maquinar, porque como decía alguien una vez, nosotros somos unas máquinas para crear el mal. Y creamos pensamientos y creemos que nadie los va a conocer, que nadie se enterará de lo que estamos pensando. Pero nuestro Dios sí conoce todo lo que pensamos. Pero nuestro Dios también conoce cuando lloras en silencio. Nuestro Dios conoce cuando te sientes menospreciado, cuando te sientes angustiado. Él lo conoce todo. El salmista David dijo en el Salmo 139: si me intentara esconder en el lugar más profundo, tal vez diríamos el océano, allí estás tú. Si me intentase esconder en el lugar más alto, en los cielos, allí me vas a encontrar. Incluso si me intentase esconder en el lugar más oscuro, allí tú estás. Nuestro Dios conoce todo porque Él es omnisciente y está en todo lugar y conoce todo, y todo es todo. Nuestro Dios conoció también entonces nuestro proceso de gestación. Incluso nuestro Dios conoce el número de nuestros días. Dios sabe cuándo vamos a partir a una eternidad con Él. Nada se escapa entonces del conocimiento de nuestro Dios. Tenemos que afirmar entonces que nuestro Dios es el Dios de la historia. Satanás, al tentar a Adán y Eva, pensaría que tal vez acabó con los planes de Dios, que destruyó todo aquello que Dios había creado y que había llamado como bueno en gran manera. Pero era solo el comienzo de una historia. José no pensó que su desgracia, el haber sido vendido por sus hermanos, Dios le encaminaría para salvar más adelante a su familia, que un día lo menospreció, y preservar a toda una nación de la hambruna. Moisés no pensó que al ser llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio, Dios mismo endurecería el corazón del faraón para hacer más compleja la liberación del pueblo.
Eso nadie lo entiende. Señor, si tú me llamas para ir a liberar a tu pueblo, pues, ¿por qué no le dejas salir pues? El mismo Dios endureció el corazón del faraón. Aquel muchacho que cuidaba ovejas nunca habría pensado que Dios mismo tendría misericordia de él y que le daría un reino que sería perpetuo en la persona de Jesucristo. José, el prometido de María, nunca habría pensado que aquella mujer que le había robado el corazón le saldría embarazada, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Ninguno de los discípulos dimensionaron ni pensaron que Dios les estaba llamando a dejar las redes para sumarse a un propósito más glorioso. Esteban, el mártir, al ser apedreado en su agonía, seguramente no pensó que su martirio serviría para que Dios empezase a llamar a un hombre llamado Saulo, que fue el que escribió esta carta. Ningún judío y gentil que recibió esta carta de primera mano habría pensado que un día serían uno en la persona de Jesucristo. Y está bien, hemos hecho el curso de la vida centrada en el Evangelio, entendemos la salvación, entendemos qué fue lo que Jesucristo hizo, pero si somos honestos, no comprendemos la magnitud del plan de salvación. Solo entendemos un bosquejo de ella, el cual cada vez se nos va haciendo más revelado entre más conocemos al Señor. Ahora hay un dicho paisa que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho hablar con dichos, porque mis papás me enseñaron a hablar así. Entonces yo menciono mucho los dichos. Y usted me va a ayudar a completar el siguiente dicho que va a salir en pantalla. Una cosa es lo que piensa y otra cosa el que le está ensillando o el que lo está enjalmando. Muchas gracias. Ahora, una cosa es lo que nosotros pensamos en la vida y otra cosa es lo que Dios piensa. Y el texto nos lleva a reconsiderar tres preguntas que son muy comunes entre nosotros. Y la primera pregunta es entonces, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Deuteronomio 29:29 afirma: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Gloria al Señor por la palabra que Él nos ha dado. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros todavía no entendemos y no comprendemos, y que tal vez nunca lo podremos hacer, ni siquiera cuando estemos en los cielos, porque hay cosas que Dios se ha reservado para sí mismo. Tenemos que reconocer entonces que tenemos un conocimiento parcial de Dios y que ese conocimiento apunta a revelarnos la persona de Jesucristo. El salmista también dijo en el Salmo 139:6: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Ahora Isaías 55 versículos 8 y 9 nos amplía un poco más acerca de nuestros pensamientos versus los pensamientos de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos, son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y mire la diferencia cuantitativa: más altos que los cielos sobre la tierra. Hay un gran abismo entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa Dios. Así que no nos gastemos la cabeza por intentar comprender a Dios, porque hay un gran abismo eterno entre nuestra mente y la de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene un límite. Y aunque hay personas que son muy intelectuales y que tienen un coeficiente intelectual demasiado alto,
ese coeficiente intelectual tiene un límite, mas la mente de Dios no tiene límites. La mente humana incluso recrea cosas desde lo ya existente. Digo recrea porque nosotros no somos creadores de nada, nosotros creamos bajo lo que ya existe. Mas nuestro Dios crea de la nada. La segunda pregunta que se plantea en el texto es: ¿quién ha sido su consejero? Isaías 40:14 dice: ¿quién consulta al Señor para ilustrarse? Yo no sé si esto le ha pasado, pero bueno, yo hago videos para bodas, no es publicidad política pagada, pero yo trato de capacitarme y trato de estar estudiando otros videógrafos para cada vez yo perfeccionar mi ojo. Y yo consulto para ilustrarme, pero lo que el texto está preguntando aquí es: ¿quién consulta al Señor para ilustrarse? ¿Acaso Dios necesita ir a alguna universidad, recibir un coach para que le ayude a cómo dirigir la historia humana? Dios entonces no necesita consultarle a nadie, ni siquiera a ti y a mí, para hacer sus obras. Él sabe entonces qué es lo mejor que tú y yo necesitamos. Por eso Dios hace lo que desea, y Él no tiene que pedirnos a nosotros permiso. Cuando nos enfrentamos al duelo, una pregunta muy común es: ¿por qué te lo llevaste? Ahora, más atrás leíamos que todo lo que está debajo del cielo le pertenece a Dios. Entonces, ¿acaso Dios no puede llevarnos cuando Él le plazca? ¿Acaso nuestro Dios no puede decidir su creación, sobre su creación? Dios tiene entonces el marco completo de la historia. Nosotros no. Nosotros no podemos ni comprender ni dimensionar lo que estamos viviendo, pero nuestro Dios sí sabe lo que hace. Por eso Dios no tiene que pedirte permiso para hacer lo que hace. En la Biblia hay un hombre llamado Job que quiso preguntarle a Dios por qué hacía lo que hacía, por qué permitía lo que permitía. Usted más adelante en su casa puede leer desde el capítulo 38, 39, 40. Y Job le pregunta a Dios, lo llama a cuenta, le cuestiona. Y cuando lo hace, efectivamente Dios le responde. Y para resumirles todas las respuestas que Dios le da a Job, sería entonces, y le afirma Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Le pregunta Dios a Job. A ver, usted que me está llamando a cuentas a mí, ahora yo quiero preguntarle y usted me va a escuchar. ¿Dónde estaba usted cuando yo separé las aguas del mar? ¿Dónde estabas tú cuando puse bestias marinas en el océano? Cuando hice los montes, los collados, ¿dónde estabas tú? Cuando hice la creación. Una confrontación cara a cara. Ahora Job le hizo preguntas a Dios, y se vale preguntarle a Dios. El problema de Job es que fue por lana y salió trasquilado, porque él esperaba otras respuestas. Tal vez Job podría estar esperando: ay, Job, perdóname, me equivoqué ahí. Dios le dice: yo hice todo y por consiguiente puedo hacer lo que se me dé la regalada voluntad. Nosotros, en medio de momentos complejos, usamos entonces frases como: ¿dónde estabas tú cuando me golpearon? O Señor, ¿dónde estabas tú cuando esta persona me robó? Esto que con tanto sacrificio yo sudé. ¿Por qué permitiste esto? Pero mis queridos hermanos, así haya sido muy duro,
lo que tú hayas atravesado o estés atravesando o incluso vayas a atravesar, Dios sabe por qué lo permite. Él tiene el control. La tercera pregunta que se plantea en el texto, que está en el versículo 35 de Romanos 11, es: ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Y esto nos lleva a pensar que en muchas ocasiones intentamos hacer de Dios nuestro deudor. Si yo busco a Dios, si yo voy a la iglesia, es más, si yo los domingos me levanto más temprano, vengo al primer servicio, ofrendo, luego salgo con una familia hasta tarde en mi casa, si hago todo eso, el Señor se va a sentir obligado a bendecirme, es que yo soy muy buen hijo. Hacemos cosas para creer o para querer que Dios se sienta obligado a bendecirnos. Mis queridos hermanos, Dios no tiene que bendecirte, porque Dios no necesita nada de nadie. Por eso nadie es indispensable. Pero nuestro Dios sí lo es. Nuestro Dios es suficiente en sí mismo y Él no necesita nada de ti, porque Él es dueño de todo. Así de sencillo. Ahora, otro argumento de por qué nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios en cuanto a celo de nuestro deudor, es porque Dios ya nos dio lo más valioso que usted y yo pudiésemos recibir, y es a la persona de Jesucristo. Y no hay nada que nosotros le demos a Dios que no sea primero de Él. Es como decirle a mi papá, que tiene una casa en Itagüí: papi, le regalo su casa. Pues él me va a decir: pues esta casa es mía, ¿usted qué me está regalando? Así es con Dios. Todo aquello que intentemos darle a Dios, tenemos que reconocer que es de Él y lo hemos primeramente recibido de su buena mano. Todo entonces lo que tú tienes, hermano, es de Dios. Esa casa de la cual tú te jactas es de Dios. Tú y yo solo somos administradores. Ahora, si no hay nada que le podamos dar a Dios, porque Él ya nos lo dio todo, entonces ¿qué hacer? Sencillo: recibir. Todos los días usted y yo estamos recibiendo la gracia y la misericordia del Señor. Ahora entonces usted me dice: bueno, Jair, si no podemos entonces entender la mente de Dios, o sea, lo que hace, si no podemos entonces darle consejos a Dios para que las cosas en Colombia mejoren, si no podemos hacerle ni siquiera favores a Dios, entonces ¿qué podemos hacer? Versículo 36 de Romanos 11 dice: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Lo primero entonces que podemos hacer como aplicación es confiar y reconocer en que todo procede de Dios. Ahora usted me dirá: ¿y también lo malo? Yo le diría: no, porque lo malo no representa a Dios en su naturaleza y en su carácter, pero el mal existe porque Dios lo permite. Incluso Satanás existe porque Dios lo permite. Y Satanás no hace lo que quiere. Satanás hace lo que Dios le permite en su soberanía. Tenemos que reconocer entonces que todo lo que yo estoy viviendo, finalmente, es porque Dios lo permite. Segundo, reconoce en que todo es por Dios. Y si todo viene por Dios, si existe por Él, entonces Él se encargará de sustentar tu vida.
y la guardará en la persona de Jesucristo, aun si te encuentras en la calle el día de hoy. Aun si estuvieses en las situaciones más difíciles, nuestro Dios, como buen Padre, preservará tu alma hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reconoce esta mañana entonces que tú vives en los planes perfectos de Dios, aunque eso signifique que Dios desbarate los tuyos. Tercera aplicación: deleítate en vivir para la gloria de Dios. Y no sé si te gozas en la idea de que existimos para glorificar a Dios. No sé si te gozas en la idea de que esa situación difícil que tú estás atravesando hoy, esa situación existe para que Dios sea glorificado. Porque la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios, de la historia de Dios. La pregunta correcta que nos deberíamos plantear en momentos complejos es: ¿cómo puede ser Dios entonces glorificado? Glorificado en mi enfermedad. ¿Cómo puede ser Dios glorificado en la quiebra? ¿Cómo puede ser Dios glorificado en medio de despidos injustos? ¿Cómo puede ser Dios glorificado en medio de los momentos difíciles? Tú y yo, mi querido hermano, existimos para Dios. Así que todo lo que toque a nuestra vida debe ser un objeto de glorificación hacia nuestro buen Dios. Confía entonces en que todo se trata de una historia más grande que la tuya, de alguien más grande que tú y yo, y es nuestro buen Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: y todos los tesoros de esta sabiduría y conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Y todo lo creado fue hecho por Él y para Él. Jesucristo, mis hermanos, es nuestro tesoro dado por gracia. Jesucristo es el propósito sabio de Dios. Y Jesucristo es el fin de todas las cosas. La historia inició, transcurrió y finalizará para mostrarnos a Cristo en toda su gloria y esplendor. Toda la historia, todos los acontecimientos de la vida señalan a alguien, y es a Jesucristo. La historia lo señala a Él. Y si hay un conocimiento digno de adquirir, es el conocimiento de Cristo. Cristo es el gran conocimiento por excelencia. ¿Tienes anhelos esta mañana? ¿Tienes preguntas, dificultades? Confía en que el Señor te dará lo que tú necesitas, aunque implique que no te dé lo que tú deseas. Dios tiene un plan perfecto, el cual siempre apuntará a que nuestro Dios sea glorificado. Mis hermanos, sea cual sea la circunstancia que usted y yo estemos atravesando, pregúntese: ¿cómo Dios puede ser glorificado en esto? ¿Cómo el nombre de Dios puede ser levantado en medio de todo esto? Le invito a que cantemos este texto con entendimiento. Tal vez en el pasado, tal vez esta mañana cantamos esta canción, pero no teníamos la conciencia de lo que podría significar. Ahora la tenemos. Así que respondamos en adoración, en alabanza, en doxología, frente a la revelación de quién es Dios, y que todo se trata para la gloria de Dios. Le invito a póngase sobre sus pies.